pertenece. Gracias, Señor. Amén y amén. A su nombre. Tome su lugar, amados hermanos. Siéntese ahí, acomódese un poco. Sit down, get a little bit comfortable, No se acomode mucho nomás, but just don't get too comfortable, que luego se puede dormir uno ahí, hermano. because then we can get sleepy, and Esas bancas están muy cómodas, those chairs are way too comfortable. pero sí tenemos que estar lo suficientemente tranquilos But we do have to be sufficiently calm para que podamos oír la voz de Dios predicada. so that we can hear the voice of God being preached. Así que acuérdese, siempre aconsejamos esto. So we always give advice in this. Si de repente tiene deseo de ir al baño, hágalo durante el devocional. If all of a sudden you have to go to the restroom, go during the ¿Verdad? devotional. Pero ya cuando la palabra de Dios llega, hermano, But when the word of God comes, nosotros deberíamos estar todos en nuestro lugar. we should all be in our places, Amén, porque Dios nos habla a través de la palabra. because God speaks to us through His A word. su nombre sea la gloria. Así que, hermano, en esta tarde So on this afternoon, estamos aquí en este libro de la Biblia we are here in this book of the Bible que se considera como uno de los profetas menores. that is considered one of the minor prophets. Usted sabe que Dios siempre ha hablado por su palabra. You know that God has always spoken through His word. De alguna u otra manera, Dios siempre ha querido llamarle la atención a los hombres. God has always wanted to call the man's attention in one or another way. Por eso cuando usted lee el libro de los Hebreos, So that's why whenever you read the book of Hebrews, en el capítulo 1, in chapter 1, dice que Dios ha hablado de muchas formas. it says that God has spoken in many ways. En el pasado Dios ya habló a los padres de una forma. God spoke to the parents in another way in En the un past. momento Dios habló, hermanos, a través de revelaciones, de sueños. In a moment, God spoke through revelations, through dreams. Y llegó el momento en que Dios también habló a través de la ley. And there came a moment where God also spoke through the law. Llamó a Moisés He called Moses, y entonces Dios le dio leyes al pueblo. and so He gave laws to the people. Pero después también Dios se levantó profetas. But then God rose up prophets. Eran hombres They were a los men. cuales Dios les encargaba un mensaje. They were men in which God gave them the responsibility of a message. Hombres a los cuales Dios apartaba para el servicio de Él. Men that God separated for the service of Him. Y era, hermano, con el único propósito And it was with the only purpose de poder llamarle la atención a su pueblo. to call the attention of His people. Porque si hay algo, hermano, que a Dios le interesa, Because if there's something that God is interested in, es que su pueblo pueda oír su palabra. it's for His people to hear His word. Es que su pueblo pueda tener dirección, hermano. It's for His people to have direction. Porque no hay otra manera de poder tener dirección para la vida Because there's no other way to have direction in your life sino a través de oír la palabra de Dios. but listening to the word of God. Cuando el hombre oye la voz de Dios, When a man listens to the word of God, entonces dentro de él se empieza a formar lo que es correcto, hermano. then what is correct starts to form inside of him. Acuérdense, todos nosotros, You remember all of los us, seres humanos, the human beings, estamos, hermano, en un estado caído. we are in a fallen state. Naturalmente, cada ser humano que nace en esta tierra And naturally, every human being that is born on earth, ya viene con una naturaleza de pecado. you already come with the nature of sin. Es decir, no necesitamos que se nos enseñe a pecar. In other words, we don't need another person to teach us how to Eso sin. ya lo traemos dentro del paquete, We hermano. already have it inside of our packets. Usted nunca, esto siempre lo pongo de ejemplo, And I always put this as an example. nunca va a haber un anuncio grande en la carretera You're never going to see an ad big on the street que diga que lo van a enseñar a fumar o que le van a dar clases para eso. that says that they're going to give you classes on how to smoke. Uno solito lo agarra, hermano. We grab it easily by ourselves. Nunca va a haber una valla publicitaria allí You're never going to see publicity que diga, venga, porque le vamos a enseñar cómo empinarse la botella. that say, come, we're going to teach you how to drink a bottle of beer. Solitos hacemos eso, We do that by porque ourselves estamos inclinados al mal. because we are inclined to evil. No necesitamos que nadie nos enseñe a odiar. We don't need nobody to teach us how to hate. No necesitamos que nadie nos enseñe a aborrecer a We alguien. don't need anybody to teach us how to hate somebody Eso lo traemos dentro ya. because we already have that inside. Pero lo que sí necesitamos
But what we do need es que se nos enseñe a vivir bien, hermano. is for others to teach us how to live Que se nos good. enseñe a perdonar. For us to be taught how to Sí, forgive. necesitamos que se nos enseñe a vivir para Dios. We do need to be taught on how to live for God. Y eso de la única manera que se va a lograr And the only way we're going to accomplish that es cuando oímos la palabra. is when we hear the word. La palabra viene al oído, The word comes to the ear. entra al corazón It comes into the heart. y produce fe. And it produces faith. Y esa fe nos salva. And that faith saves Y us. una vez que somos salvos, And once we are saved, empezamos a caminar como a Dios le we agrada. start to walk like God wants. Por eso es que Dios siempre ha levantado mensajeros, hermano. So that's why God has always risen up teachers. Y este era uno de esos profetas. And this was one of those prophets. Se llaman o se le dice normalmente profetas menores They normally call them minor prophets porque son libros pequeños. because they are small books. No quiere decir que su mensaje sea menor It o doesn't- menos It importante, doesn't mean that their message is minor or less sino important, solo que es corto el mensaje. but just that the message is short. Pero yo creo que en lo de Dios But I believe that in what is from God, es así, hermano, como en los perfumes. it's like that, like the perfumes. Usted, si le venden un perfume de un galón a $10, If they sell you a perfume of 10 gallons for $10, sépase que ese perfume le va a durar 2 minutos nomás. know that that perfume is only going to last you 2 O le va a minutes, descolorar la ropa. or it's going to color your shirts. Pero los perfumes que son buenos, But the perfumes that are good, normalmente son caros they're normally expensive, y vienen en un vasito pequeño. and they come in a really small Bueno, container. así más o menos es el mensaje de los profetas estos. Well, that's exactly how the message of these prophets were. No es tanto el profeta, It's not that the prophet was all no of es this. tanto la cantidad de palabras que habló, Maybe he didn't speak a large quantity of words, sino la fuente de donde viene su mensaje. but the fountain of where his message comes from. Porque sea quien sea el mensajero, Because whoever the messenger is, su importancia radica en quién es el que ha enviado el mensaje, hermano. the importance radicates on who sends the message. Y en este caso, ¿qué mejor mensaje que el mensaje que viene de Dios? And in this message, what better message than the message that comes from God? Entonces, hermanos, el profeta Amós So the prophet Amos, es un profeta que vivió en una época he was a prophet that lived in a century de bastante problemática en el pueblo de Israel. that was very problematic in the people of Israel. Al igual que en nuestros días, And just like our days, Dios siempre ha batallado con su gente, God hermano. has always had trouble with his people. Ni un pujido no me vi por ahí atrás. I only heard a little bit of amens in the back. Dios siempre ha batallado con su gente. God has always struggled with his people. Fíjese que nosotros tenemos la costumbre de decir que el burro es un animal, hermano, muy terco. Notice that we always say that the donkey is a very bad behaved animal. ¿Verdad que sí? Right, that we say that? Cuando el burro se sienta no hay quien lo pare, hermano. When the donkey sits down, there's nobody who gets him up. Cuando el burro agarra por el monte no hay quien lo saque de allí. When the donkey goes to the grass, there's nobody who can get him out of there. Pero entró en el arca. But he went into the ark. ¿Cómo ve? O sea que no era tan burro, hermano. So he wasn't such a donkey. Pero hay gente But there are people que usted le dice, venga Jesucristo. that you say, come to Jesus Hay Christ. gente que está afuera que le dice, entre al arca. There are people outside who say, come into the ark, Y no quieren. and they don't want to. Yo digo que el burro fue más inteligente, hermano. I say that the donkey was even smarter. O sea, hay gente que ya está dentro de la So iglesia there are people that are inside of the church, y le dice el Señor, hermano, arréglese, and we say, brethren, fix yourself. compóngase, Fix your life. póngase las pilas. ¿Se oye para allá, hermano? ¿Sí se oye? Arréglese bien. Fix yourself. Y la gente no quiere, And hermano. people don't want to. Entonces, por eso es que cuando nosotros pensamos en el pueblo de And Dios, so that's why when we think about the people of God, siempre ha habido problemas. there has always been a problem. Ahora, pero la misericordia de Dios es tan But the grande mercy of God is so great que constantemente está enviando palabras. that He is constantly sending words. Entonces, aquí más o menos, para que usted tenga una idea, So here, so that you can kind of have an idea, estamos hablando de unos 760 años antes de Cristo. we're talking about 6,000 years before Christ. Amén. Imagínense más o menos ese tiempo. Maybe in those times. Estamos hablando del pueblo de Israel. We're talking about the people of Israel.
donde usted va a encontrar, si lee todo el libro completo, What you're going to find if you read the whole book, va a encontrar, hermano, que se vivía una época de mucha idolatría. you're going to see that it was a time that there was a lot of idolatry. Había mucho pecado en el There pueblo, was a lot of sin between the people. pero había algo especialmente duro, But there hermano, was something that was especially hard que era lo que hacía la condición más difícil. that made the condition even harder. Y era que la gente no quería escuchar la palabra de Dios. And it was that the people didn't want to hear the word of God. Dios les hablaba constantemente God spoke to them constantly. y ellos parecía que oían, And it felt like, or it looked like they were pero al hearing, final no oían. but at the end they weren't listening. Porque lo de Dios no se trata solo de oír, Because the things of God is not just to hear, sino que se trata de obedecer lo que se oye. but it's about obeying what is being said. Entonces el pueblo estaba recibiendo palabra y So- palabra y palabra, So the people were receiving words and words of God, pero nada se veía en su actuar, en su andar. but it was not seen in their actions or in their behavior. Por eso es que Dios, entre tanto que les habla, And so that's why God, that so much that He speaks to them, ahora en este capítulo 8 del profeta Amós, here in this prophet 8, chapter 8 of the prophet Amos, les da una profecía He gives them a prophecy que tiene que ver con un juicio que Dios les va a enviar a ellos. that has to do with a judgment that God is going to send to them. Y es un juicio, hermano, bastante fuerte. And it's a very hard judgment. Entonces podemos entender que el profeta tiene una gran responsabilidad So we can understand that the prophet has a big responsibility y que no le fue fácil predicarle a esa gente. and that it wasn't easy for him to preach to those people. Amén. Porque, hermano, es fácil predicarle a gente que está dispuesta a oír la palabra de Dios. Because it's easy to preach to people that are willing to hear the word of Es God. fácil predicarle a gente, hermano, que está atenta al mensaje. It's easy to preach to people that are always attentive to the message. Gente que dice amén y aleluya a la People palabra. that say amen and hallelujah to the word. Pero es difícil predicarle a pescados en nevera, hermano. But it's hard to preach to fish in a freezer. ¿Cómo está eso, pastor? ¿Así? But what do you mean, Pastor? ¿Ya sabe cómo son los pescados de nevera o no? You know how fish in a freezer are, right? Usted abre el refrigerador You open the freezer y ahí está el pescado and the fish is there y parece que lo está viendo, and it's like it's looking at you. que tiene los ojos pelados, It has their eyes open, pero no está viendo nada, hermano. but they're not looking at anything. Está congelado. They are frozen. Bueno, así me temo que hay algunos a veces en las iglesias. Well, I fear that there's some people like that at church. Tienen los ojos pelados, They have their eyes open, pero sus oídos están cerrados. but their ears are closed. Hay que olvidarse de los frijoles. We have to forget about Hay the que beans. olvidarse de la yarda que está grande. We have to forget about the Y yard. hay que oír la voz de Dios. We have to hear to the word Porque of Dios God. nos habla a través de la Because palabra. God speaks to us through His word. Dios quiere bendecir nuestras He vidas. wants to bless our lives. Mire, hermano, para que usted tenga una idea, Well, so you can have an el idea. profeta Amós, The prophet Amos, su nombre nos dice de partida mucho. his name tells us a lot. ¿Sabe qué significa el nombre Amós? You know what this name means? Significa carga It means burden, o cargado, alguien que lleva una or carga. somebody who is carrying something. Entonces, como en la cultura hebrea, So in the Hebrew culture, había, hermano, en los nombres mucho significado. there was a lot of significance in the name. Casi siempre se asociaba el nombre con lo que era el carácter de la persona. And most of the time the name was associated with the personality. Entonces podemos hallar a un hombre cargado, hermano. So we can find a man filled with burden, A un verdadero profeta de Dios. a true prophet of God, A un verdadero siervo de Dios, a true hermano. servant of God Preocupado por la gente a la que le va a predicar. that was worried about the people to which he was going to preach Que si to. hay algo que caracteriza a los hombres de Dios, And if there's something that characterizes the men of God, es que ellos realmente están interesados en el bienestar del pueblo. is that they are truly interested in the well-being of the people. Hoy día tenemos el problema, hermanos, And nowadays we have the en problem que tenemos muchos profetas. because we have a lot of Usted prophets. se mete a Facebook You go to Facebook y hay profetas cada 5 minutos and profetizando. there are prophets every 5 minutes Se prophetizing. mete a YouTube
YouTube You go to y YouTube, cada 5 minutos le sale un profeta. and the prophet comes up every 5 Y le minutes. sale profeta por aquí, profeta por allá. And you get a prophet over here and a prophet over there. Pero lo raro es que los profetas de hoy But it's rare for prophets of today están más interesados en que los vean. that they are more interested for people to see them. Porque mientras más lo vea la Because gente, the more that people look at them, más dinero les da YouTube. YouTube gives them more money. Y por eso es que se inventan profecías para repartirle a todo And mundo. that's why they invent prophecies to give to the whole No world. importa quien entre a ver sus canales, It doesn't matter who goes and sees their channels. rápido le tiran la profecía. They throw the prophecy quickly A at ti them. te estaba esperando el Señor. God was waiting for you. Tú, Pancha, que acabas de entrar. You, Bobby, who just came. Así te dice el Espíritu This Santo. is what the Holy Spirit is telling Carro nuevo, you. New car. casa A nueva, new house. marido nuevo. A new husband. Y los viejitas tremendas, amén, dice. And the wives are like, amen. Y eso es lo que la gente está queriendo escuchar. And that's what people want to hear. Tenemos muchos profetas de este tipo, We have a lot of prophets pero of this son type. pocos los profetas de Dios But it's little that the prophets of God que le están dando a la iglesia lo que la iglesia realmente necesita. that are giving the church what the church needs. La iglesia no necesita bendiciones The materiales church doesn't need material blessings más que las bendiciones espirituales. more than the spiritual blessings. Necesitamos la voz de Dios. We need the voice of God. Necesitamos que Dios hable a nuestras vidas. We need God to speak to our Que lives. Dios diga cómo tengo que guiar a mi familia. For God to tell me how I need to guide my family. Necesitamos la palabra que nos enseñe, We need hermanos. for the word to teach us. Que nos diga, arregla tu vida porque pronto vengo. Tell us, fix your life because I'm coming soon. Porque de qué sirve, hermano, que nos llenemos de dinero las bolsas Because why is it worth it for our pockets to be filled with y money que Cristo venga y nos quedemos? and for Christ to come and we stay here? Eso sería triste, That hermano. would be sad. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces hay una carga fuerte en el profeta de Dios. So there is a big burden on the prophet of God. Amén. No está interesado en el dinero de la gente. He isn't interested in the people's money. Amén. Usted no va a ver hablando a los profetas de pacto y de pacto y de pacto. You're not going to see prophets talking about pacts and pacts. Porque en la Biblia, Because the Bible, el único que hacía pactos con el pueblo the only one who did pacts with the people era Dios. was God. Los hombres no hacían pacto con Dios, hermano. Men didn't make pacts with God. Hoy la gente le dice, haga pacto con Dios. No, now people say, make a pact with God. ¿Cuáles son esos pactos? And what are those pacts? Traiga 500, Bring $500. traiga 1000 Bring 1,000. y Dios lo va a bendecir. And God is going to bless you. Son mentiras del diablo, Those are hermano. lies from the devil. Dios ya ha hecho el pacto que nosotros tenemos con Él. God already did the pact that we have with Him. ¿Sabe cuál fue el último pacto que hallamos en la Biblia? You know what's the last pact that we find in the Bible? Jeremías 31:31, Jeremiah 31:31. que lo comprueba Jesucristo en Mateo 26. That Jesus proves it in Matthew 16. ¿Cuál? He aquí vienen días, dice el Señor, Which one? Here I say that days en will el come, says que the Lord, haré un nuevo pacto where I will make a new con la pact casa de Israel y con la casa de Judá. with the house of Israel and the house of Ya Judah. no escribiré mis leyes en tablas de I piedra. will not write my laws on stone. Ya no estarán escritas en ese pedernal, They will not be written on that thing. sino que las voy a escribir en su carne, en su But I'm corazón. going to write them in their flesh and their heart. Y cuando Jesús vino a dar su vida, And when Jesus came to give his Él life, dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi he sangre. says, this is the cup of the new pact in my blood. Van a beber todos de ella Everyone will drink of it en memoria de in mí. memory of me. En otras palabras, este es el pacto que estamos viviendo. In other words, we are living this pact El de obedecer a Dios con todo nuestro corazón. to obey God with all of our hearts. Entonces vemos un hombre cargado. And so we see a man filled with burdens. Y me gusta este tipo de pasajes, hermano, And I like these type of passages porque Dios usa a quien Él quiere. because God uses whoever he wants. Amén. Hoy día Nowadays, la gente cataloga a las mismas personas people catalog the same people para ver si es que pueden servirle a to Dios. see if they can serve God. Y Dios, hermano, cuando decide usar a alguien, And whenever God decides to use somebody, lo usa como Él quiere. he uses them however he wants. Lo levanta de donde Él quiere He raises them up from wherever y he lo pone a wants predicar donde Él quiere. and puts them to preach wherever Y he no wants. hay nadie que le pueda decir algo a Dios. And there is nobody who can say anything to God. Y eso es lo que vemos en este profeta. And that is what we see in this prophet. Era un hombre, hermano, sencillo.
He was a simple man. Era un hombre del campo. He was a man of the field. Cuando usted lee en el capítulo 7, versos 14 y 15, Whenever you see in chapter 7, verse 14 and 15, él había profetizado he had prophesied. y la gente le decía, profeta, vete de aquí. And he said, prophet, leave this place. ¿Sabe quién era lo que le decían así al profeta Amós? You know who said that to the prophets? Los líderes del pueblo. The leaders of the people. Profeta, vete a profetizar a otra parte. Prophet, go and prophesize somewhere else. Y él decía, ¿sabes? And he said, well, you know, Yo no soy profeta. I'm not a prophet. Tampoco soy un hijo de ningún profeta. And I'm not the son of any prophet. ¿Sabes quién soy yo? Le decía Amós. You know who I am, said Amos? Yo solo soy un hombre que trabajo con bueyes. I'm only a man that works with flock. Y de allá de detrás del ganado, And from there behind the flock, Dios me sacó God took me out of there. y me ha dado un And mensaje. he has given me a message. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. And that is what I'm doing here. Así que yo no me voy de aquí So I don't leave this place hasta que diga lo que Dios me ha mandado a decir. until I say what God has sent me to say. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios, hermano? ¿Sabe por qué no lo querían? And you know why they didn't want him? Porque no se miraba como los falsos profetas que estaban acostumbrados a oír ellos. Because he didn't look like the false prophets that they were used to listening Usted to. lee estas historias, You read these stories. un montón de profetas que había en aquel tiempo There también. was a lot of prophets in those times as well. Solo Acab llegó a tener 450 profetas, hermano. It was only Ahab that reached 250 prophets. Amén. 850 porque eran otros 400 de Baal. 850 because there was 400 from Baal. Pero todos los demás profetas But the rest of the prophets, los caracterizaba que ellos endulzaban sus lenguas. they characterized the prophets as people who sweeten their tongue. ¿Qué quiere decir eso? But what does that mean? Que les hablaban a la gente solo lo que la gente quería oír. That they only spoke what the people wanted to hear. Le daban a los reyes la palabra que ellos deseaban oír. They gave the king the words that they wanted to hear. Y eso nunca ha sido el patrón de Dios, And hermano. that has never been the pattern of God. El patrón de Dios siempre ha sido lo que la gente necesita. The pattern of God has always been for the people to hear what they need Mire, to cuando hear. Dios quiere bendecir a alguien Look, when God wants to bless somebody materialmente, in a material way, lo bendice porque lo bendice. He blesses them because he blesses Estoy them. seguro de eso. And I am sure of Pero that. cuando Dios va a amonestar a alguien But when God is going to talk to porque ha somebody pecado, because they have sinned, a Dios no le importa que sea el rey. God doesn't care if they're the king. A Dios no le importa que sea el sacerdote. God doesn't care if they're a priest. Dios va a hablar y va a declarar el pecado. God is going to speak and declare the sin. Porque Dios no tiene niños bonitos. Because God doesn't have beautiful children. Todos somos iguales delante de Dios. We're all the same in front of God. Y así como Dios desea la salvación de los chiquitos, Just like God desires the salvation for the little ones, también desea la salvación de los grandes. He also desires the salvation for the big ones. Si no, vaya y busque la historia de David, If you don't believe this, go and look at the story of David, el dulce cantor de Israel, the sweet singer of Israel, el hombre conforme al corazón de Jehová. the man according to the heart of God. Bien Dios hubiera podido ocultar el pecado de David God could have hidden the sin of David y no tener que pasarlo por ese bochorno, and hermano. not have to make him go through those things. Pero ¿sabe por qué lo dejó escrito en la Biblia? But you know why he left it written in the Bible? Para que entendamos que Él es un Dios justo, So that we understand that he is a just God. que Él es un Dios que no hace acepción de That personas, he is a God that doesn't care what position we have. que bien bendice, That he also blesses, pero que también castiga, hermano. but also disciplines. Y eso es lo que no nos quieren decir los profetas de hoy. And that's what the prophets don't want to tell us today. Todo es puros besitos y abrazos. Everything is kisses and hugs. No, pero cuando hay que declarar el pecado, hay que declararlo. No, but when we have to declare the sin, we have to declare it. Entonces, era un hombre del campo. So he was a man of the fields. Escuche bien. Y Dios lo levantó para este momento, And God rose him up for this moment para llevar este mensaje. to take this message. ¿Cuál era el mensaje del que quiero hablar aquí, And what hermano? is the message that I want to talk about here? Dice el texto que yo leí The verse that I read says que está profetizando días que that vendrán he is prophetizing the days that are coming en los cuales Dios enviará hambre a la tierra. in which God will send famine to the land. Escuche bien. Esto es una declaración de juicio de Dios. This is a declaration of judgment from God. Ahora, ¿de qué hambre está hablando el profeta? Now, what famine is the prophet talking about? Ahí mismo lo declara. There he declares it. Esta no será hambre de pan,
not a famine of bread, no será sed de agua, nor a thirst for water, sino será de oír la palabra de Dios. but hearing the words of the Lord. Oiga bien, el pueblo de Israel The people of Israel estaban acostumbrados were used to a soportar muchas adversidades. support a lot of adversities. Ellos estaban acostumbrados a soportar escaseces. They were used to support, Ellos estaban acostumbrados a soportar hambres, they were used to support famine and hunger. sequías. So Sabían, hermano, lo que era estar a diente limpio. they knew what it meant to almost die. Mire, cuando usted lee el capítulo 4 del profeta, When you read chapter 4 of the prophets, usted va a encontrar, hermano, you're going to find que les dice, les hice estar a diente limpio. that he says, Es decir, quería decir eso sin nada de comida en la boca. he said, I gave you cleanness of teeth. So he didn't give them nothing in their mouth. O sea, lo que quiero decir So what I mean to say es que el juicio que ellos están a punto de experimentar is that the judgment that they're about to experience no se compara con lo que ellos han experimentado. doesn't compare to what they have experimented before. Porque, hermano, cuando la gente pasa muchas adversidades, Because when people go through many adversities, el cuerpo se tiende a acostumbrar a las circunstancias. the body gets used to the circumstances. Por ejemplo, For example, hay gente que es demasiado pobre there are people that are way too poor y que no tiene para comer todos los 3 tiempos de comida en un día. and don't have nothing to eat in the 3 feasts in Estoy the hablando day. más que nada en los países de allá, de nosotros, hermano. I'm talking mostly in our countries. Aquí uno come 4 y hasta 5 veces. Here we eat maybe 4 or 5 times a day. Desayuno, almuerzo, cena, galletitas, Breakfast, lunch, dinner, some cookies, juguito. some juice. Entonces, pero hay países realmente But there are countries donde hay personas que tienen que acostumbrar sus cuerpos that have to make their bodies used a to 2 o 1 vez por día. 2 or once a day, Escuche bien, a compartir la bebida, el agua de a poquito. to share the water. And, to just, Y esa gente puede vivir así. and those people can live like that. Y cuando llegan a pasar adversidades más adelante, And when they go through adversities more on forward, ellos ya saben lo que va a venir. they already know what's going to Amén. come. Saben lo que es tener They know what it means to have y lo que no es tener. and what it means to not Por have. ejemplo, nosotros los hispanos, For example, as Hispanics, los que no éramos ricos allá en nuestro the pueblo, ones that weren't rich in our town, la mayoría de nosotros venimos de allá, de la necesidad. the majority of us come from there, from the necessity. Por eso estamos aquí, And hermano. that's why we're here. Aquí que ya estamos un poquito más cachetoncitos, Here we got a little bit chubbier, pero venimos con necesidad de allá. but we came from necessity. Ahora, cuando aquí se nos pone difícil la situación, Now when here we have a hard que situation, de repente se baja el trabajo, that all of a sudden work goes down, que de repente las cosas se complican, hermano, that all of a sudden things get complicated, entonces uno no se alarma tanto. and we don't get too alarmed. ¿Por qué? But why? Porque uno ya pasó por eso antes. Because we had already gone through that ¿Están before. ahí? Ahora usted dice, bueno, esta semana Now you say, well, this week, no nos quedó para ir a comer una hamburguesa. we didn't have enough to go and eat a burger. Y la hermana no tiene ningún problema And the sister doesn't have any en problem ir a guisar unos huevitos, to go and eat some eggs, hacerse unas tortillitas. to make some tortillas, Veo cara seria, hermano. Y sentarse a comer a la mesa. and sit down and eat at the table. ¿Verdad que sí? Porque estamos acostumbrados. Because we're used to it. Pero ¿qué dicen nuestros hijos que nacieron aquí? But what do our children say? The ones who were born here. We're not going today, Dad. ¿No vamos a ir hoy, papá? I want some hamburger. Quiero una hamburguesa. Y ellos les cuesta más, ¿sí o no? And it's harder for them, yes or no? Porque ellos no han pasado necesidad. Because they haven't gone through necessity. Ellos no saben qué es, hermano, tener cosas racionadas. They don't know what it means to have rationated food. Ellos muchas veces no saben qué es comerse una tortilla con sal. Sometimes they don't know what it means to eat a tortilla with salt. Ellos no saben qué es, hermano, muchas veces un platito de frijoles con un pedacito de queso. They don't know what it means to have a little bit of beans with a little Por bit of eso sufren. cheese.
And that's why they suffer. Cuando no ven la grande hamburguesota allí. When they don't see the big burger there. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Now, what do I mean to say with Amén, this? la gente se puede acostumbrar. People can get used to it. Entonces, Israel, era esta la historia de ellos. And so this was Israel's story. Se levantaban, They got up. Dios los castigaba, God disciplined los them. hacía tener hambre, He made them have hunger. venían hambres a las tierras Hunger came to the land. y ellos vivieron así mucho tiempo. And they lived like this many years. Entonces, una hambre más So another hunger, la podemos soportar. we can support that. Una sequía más, falta de agua, Another sequoia, another drought, podemos pasarla. we can go through that. Pero no se esperaban el juicio que Dios les iba a enviar. But they didn't wait for this judgment to come. Hambre, no de pan. A famine, not of bread. Es decir, no les iba a faltar la comida, So they weren't going to lack food. no les iba a faltar la bebida, They weren't going to lack water. pero sí les iba a faltar la palabra de Dios. But they were going to lack the words of the Lord. Oiga bien esto. ¿Y esto en qué consiste este juicio, mis amados And hermanos? what does this judgment consist of? Oiga bien. La Biblia dice The Bible que says Dios diseñó al ser humano de esta manera. that God designed the human in this way. El hombre no solamente es vivificado, no solo vive The man doesn't just live por comer alimento sólido. by eating solid food. No solamente vive por comer alimento, hermano. They not just live by eating food. Cuando usted lee la Biblia, When you read the Bible, en Deuteronomio capítulo 8 in Deuteronomy chapter y 8 versículo 3, and verse 3, Dios le dice al pueblo God tells the people que Él les quiere enseñar algo. that He wants to teach them Y vamos a something. leerlo ahí en la Biblia, hermano. I'm going to read it there in the Bible. A su nombre, gloria. Deuteronomio capítulo 8, Deuteronomy chapter 8, el quinto libro de la Biblia. the fifth book in the Bible. Sea el nombre del Señor glorificado. ¿Estamos ahí, hermanos? Versículo 3. Verse 3 Dice Dios hablándole al pueblo says God speaking to the people acerca de por qué los hizo pasar por el desierto. about why He made them go through the desert. Dice el versículo 3, y te afligió Verse 3 says, so He humbled you, y te hizo tener hambre allowed you to hunger, y te sustentó con maná, and fed you with manna, comida que no conocías tú ni tus padres, which you didn't know, nor did your fathers know, para hacerte saber that He might make you know que no solo de pan vivirá el that hombre, man shall not live by bread alone, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová but man lives by every word vivirá el hombre. that proceeds from the mouth of the Lord. Oiga bien lo que está diciendo la escritura. Listen closely to what the scripture is saying. Dios pasó a Israel por el desierto God made Israel go through the deserts para allí en el desierto afligirlo y probarlo, so that He can test the people de manera que el pueblo casi desmayara, in a way that for the people to almost dismay. pero allí en medio de la nada, But they're in the middle of anything, en medio del desierto, in the middle of the desert, Dios abrió los cielos God opened the heavens. y les envió un pan especial, And He sent them a special un bread, pan que venía de a arriba. bread that came from above. No lo habían conocido They nunca. had never seen it before. ¿Qué les quiso decir Dios con eso? So what did God want to tell them with Hey, this? en el desierto no tienes comida, You don't have food in the desert. pero si confías en mí, But if you trust in me, tú tienes tu vida conservada. you have your life No conserved. importa lo que pase, vas a It vivir. doesn't matter what you go through, you Es will lo, live. es lo mismo que el Señor Jesucristo les enseñó. It's the same thing that the Lord Jesus Christ Amén. taught them. Y allá en Mateo 4, And there in Matthew por el 4, verso 4, in verse 4, el Señor tomó este pasaje the Lord took this passage para restregárselo en la cara al diablo, to put this in the face of the devil. porque sabía que el diablo iba a usar todo esto, hermano, Because He knew that the devil was going to use all of para this quitarle la confianza al pueblo de Dios. to take the trust out of the people of Y God. el diablo tentó al Señor Jesucristo When the devil tempted the Lord Jesus Christ para que violara la palabra de Dios to violate the word of God y que convirtiera piedras en pan para comer. and to make
rocks into bread so he can eat. Y ahí fue donde el Señor le dijo, vete, Satanás. And that's where the Lord said, leave, Amén. Satan. Porque no solo de pan vivirá el hombre, Because the man shall not live by only bread, sino de lo que sale de la boca de Dios, but the things that come out of the mouth of de God. eso vivirá el hombre. But the man shall live by that. Está hablando más que de esta vida carnal, So hermanos. it's talking more about this fleshy life. Porque el pan no sustenta solo esta carne. Because bread only sustains this flesh. Usted come y solo se fortalece la carne. You eat it, only your flesh is strengthened. Y al rato eso se va a desvanecer. And later that's going to go away. Porque parte va a la letrina Because part of it it goes to the toilet, y otra parte va al cuerpo and another part goes to your body, que luego lo desecha con el sudor. and then you let it go away with your sweat. Amén. Y hasta ahí se acaba la comida terrenal. And that's where the physical food ends. Pero el hombre no solo es cuerpo, hermano. But the man is just not a body. El hombre somos espíritu y somos alma también. We are spirit and we were also a Y soul. lo que realmente vivifica al hombre And what truly makes the man live, no es la carne, it's not flesh, es el espíritu. it's the spirit. Por eso Dios les está diciendo, So that's why God is telling them, ustedes han despreciado mi palabra. you have rejected my word. Les he hablado de noche y de I día. have spoken to you night and day. Sin cesar he enviado a mis profetas. And I have sent my prophets with no Y stop. los han despreciado cada vez. And you have rejected them each time. Bueno, les voy a enviar hambre de mi palabra. Well, I'm going to send you a famine of my word. Dicen por ahí, hermano, They say there que nadie sabe lo que tiene that nobody knows what they have hasta qué, until what? hasta que lo ve perdido. Until they lose it. Esto es lo que le iba a pasar al pueblo. This is what was going to happen to the people. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? ¿Por qué este juicio, hermano? But why this judgment? Mire, cuando usted lee el capítulo 4, Look, when you read chapter 4, versículo 6, verse 6, versículo 8, verse 8, versículo 9, verse 9, 10 y 11, 10 and 11, usted va a encontrar que Dios le habló al pueblo muchas veces. you're going to find that God spoke to the people many times. Y cada vez que Él les habló, And each time that he spoke to them, ellos no se volvieron a Dios. they never went to God. Mire, si quiere, ahí en Amós capítulo 4, Look there in chapter 4 of the same para book. los que no han leído la Biblia esta semana, For the ones who haven't read the Bible in this week, mire lo que dice, versículo 6. look at what it says, verse 6. ¿Están ahí? Os hice estar a diente limpio Also I gave you cleanness of hearts, en todas vuestras ciudades, of teeth in all your cities, y hubo falta de pan en vuestros pueblos. and lack of bread in all your places. Y note lo que dice. And notice what it says. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Yet you have not returned to me, says the Lord. Mire lo que dice el versículo 8. And look at what verse 8 says. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad So 2 or 3 cities wandered to another city para beber agua to drink water, y no se saciaban. but they were not satisfied. Con todo, With all, no os volvisteis a mí, yet you have not returned to me, dice Jehová. says the Lord. Mire lo que dice el 9. Look at what verse 9 says. Os herí con viento solano I blasted you with blight and y mildew. con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y viñas, When your gardens increased, y vuestros higuerales y vuestros olivares, your vineyards, your fig trees, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. and your olive trees, the locusts devoured them, yet you have not returned to me, says the Lord. Verso 10. Verse 10. Envié contra vosotros mortandad como en Egipto. I sent among you a plague after the manner of Egypt. Maté a espada a vuestros jóvenes, Your young men I killed with a con sword, cautiverio de vuestros caballos. along with your captive E horses. hice subir el hedor de vuestros campamentos, I made the stench of your camps come up in your nostrils. mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Yet you have not returned to me, says the Lord. Verso 11. Verse 11. Os trastorné I overthrew some como of you, cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, as God overthrew Sodom and Gomorrah, y fuiste como tizón escapado del fuego. and you were like a firebrand plucked from the burning. Y una vez más, mas no os volvisteis a mí. Yet you have not returned to me, says the sea, Lord. Esta es la historia del pueblo. So this is the story of the people. Note, Dios les está hablando de una y de otra manera. Notice God is speaking to them in one and another way.
Porque Dios habla, hermano, por la palabra. Because God speaks through the word. Dios les enviaba a los profetas. God sent the prophets. Si no se arrepienten, esto va a venir. If you don't repent, this is going to come. Pasaba lo que decía el profeta What the prophet said passes, y ellos no obedecían a Dios. and they still didn't obey God. ¿No le parece cosa maravillosa que Dios nos hable de tanta forma, hermano? Don't you think it's beautiful for God to speak to us in many Mire, ways? hay gente que Dios es tan bueno. Look, there's people that God is so good. Nosotros a veces podemos verlo mal esto, Sometimes we can see this as something bad. pero ¿sabe qué veo yo cuando veo a una persona que se está muriendo But you know what I see when I see a person that's dying? y que ahí en la muerte se reconcilia con Cristo? And that they reconcile with God there in their death. Veo la misericordia de Dios, hermano. I see the mercy of God. Porque hay gente que nunca va a aceptar a Cristo a menos que se esté muriendo. Because there's people that are never going to accept Christ unless they're dying. Hay gente que Dios los tiene que traer a la iglesia, hermanos, llenos de cáncer. There are people that God has to bring them to church filled with cancer. Hay gente que Dios va a tener que traer a la iglesia, hermano, con enfermedades mortales muchas There are veces. people that are going to come to God with mortal diseases Porque many les times. está hablando y hablando y hablando. Because He is speaking to them in many, many ways. Y ellos no se vuelven a Dios. And they don't come back to God. Entonces, nadie tiene que ver eso, hermano, como un castigo de Dios, So nobody has to see that as a judgment from sino God, más como la misericordia de Dios. but more like the merciness of God. Porque terrible sería Because it would be terrible que alguien se muera sanito for somebody to die y healthy, que se vaya al infierno. for them to go to hell. Eso sí que es duro, hermano. That is harsh. Pero hay gente que en el último momento But there are people that in their last Dios los moments, ha quebrantado así. God has gotten them like this. Mire, mi abuelo por parte de mi papá, Look, my grandpa on my dad's side, toda su vida rechazó el evangelio. he rejected the gospel every time. ¿Sabe cuándo fue que él se dio cuenta que necesitaba a Dios? You know when he noticed that he needed God? Cuando estaba tirando por la boca el hígado. When he was spitting things from his mouth. Allí fue que reconoció que necesitaba a Dios. It was there where he recognized that he needed God. ¿Y sabe qué digo yo? Dios es bueno, hermano. And you know what I say? God is Amén. good. Pero las personas que oyen la voz de Dios ahorita But people that hear the voice of God now, tienen la oportunidad de oír la voz de Dios ya. they have the opportunity to hear the voice of God now. Porque van a venir días Because there will come days en el que va a suceder esto mismo, where hermano. this same thing is going to happen. Oiga bien, ellos, en otras palabras, no iban a oír más la voz de Dios. In other words, they weren't going to hear the voice of God anymore. Porque se hicieron tardos para oírla. Because they were late to hear it. Es lo mismo que estamos observando en nuestros tiempos. It's the same thing that we're observing on our days. Dígame usted, hermano, si hoy la gente no escucha palabra de Dios. Tell me, people who listen to the word of God. Amén. Solo aquí en Tyler, imagínese usted. Only here in Tyler, just imagine. ¿Cuántas iglesias no hay aquí en Tyler? There's a lot of churches in Tyler. Amén. ¿Cuánto no nos paramos a predicar allá en las calles? How many times we get up and preach in the street? O tenemos un programa de radio para la ciudad. Or we have a program in the radio for the O city. transmitimos por las redes Or sociales. we transmit on social Y media. hay gente que está allí. And there are people that are Y there. saben que hay palabra que se predica. And they know that the word of God is Amén. being Y preached. muchos la ignoran. And many ignore it. Usted ve que la gente allá afuera pasa en la You calle see that people outside go through the y streets. como que nadie le está hablando. And it's like nobody's speaking to Ya them. están esos locos otra vez allí. Oh, those crazy people are there Amén. again. Y la gente desprecia la palabra. People reject the word. Piensan que todo el tiempo va a haber predicadores. They think that there's always going to be preachers. Hay gentes que están en las There iglesias, are people that are at the churches. que están ahí en una iglesia pero que todavía no se han convertido al Señor. That are at a church, but they haven't converted to God. Gentes que todavía, hermano, no se deciden a darle su vida a People Cristo. who still haven't decided to give their life to Y Christ. escuchan palabra, mensaje tras mensaje, And they hear message and messages, pero no le prestan la suficiente atención. but they don't pay sufficient attention. Se han hecho tardos para oír. They have been late to hear. Ellos dicen, está bien lo que dice el pastor. They say it's okay. What the pastor says is good. Está bien lo que dice el predicador. What the preacher is saying Pero is yo good. tengo planes que cumplir But todavía. I still have plans. Todavía no termino de hacer lo que quiero. I'm still not done with what I want to do. Soy muy joven para encerrarme en una I'm iglesia. too young to just be stuck in a church. Yo necesito darle rienda suelta a mi pecado. I need to
live my life. Yo necesito disfrutar la vida. I need to enjoy my life. Y están dejando que la palabra se vaya. And they're letting the word of God go Vienen away. días, dice el There Señor, will come days, says the Lord, en que van a desear oír un mensaje de la palabra. they will wish to hear a message from the word. Van a desear que en el 1412 West 2nd Street They wish for the 1412 West 2nd Street. esté todavía el pastor Duque The predicando. Pastor Duque is still there Y preaching. que haya hermanos aquí adorando a And for Dios. there to be brethren still praising Y van a God. correr a este lugar un día. And one day they're going to run to this place. Pero ya no va a llegar a nadie aquí. But they will find nobody Porque here. se habrá cerrado la puerta. Because the door shall be El closed. tiempo se habrá The acabado. day had already Porque ended. Cristo viene y nos vamos. Because God comes and we're ¿Cuántos se leaving. van con Cristo, hermano? How many are going with A Christ? su nombre, gloria. ¿Usted se imagina lo que va a hacer eso? You imagine how that would be Que venga la gente a la iglesia. for people to come to church. Mira, hermano, porque si ahorita en el tiempo que estamos, Look, because now in the times that we're living, de vez en cuando, es raro, pero sí hay todavía, sometimes it's rare, but there's still people. gente que le llama a uno, People that call us. pastor, estoy Pastor. desesperado. Pastor, I'm Yo desperate. sé que necesito a Dios. I know that I need God. Quiero ir a visitarles. I want to go and visit you. Y uno se alegra cuando oye esas voces, And we hermano. rejoice when we hear those Pero voices. es raro. But it's rare. Amén. Imagínense cuánta gente va a desear eso un día Imagine how many people are going to desire this one y day. ya no va a poder encontrarlo. And they're not going to be able to find Amén. it. ¿Por qué? Porque ahorita están despreciando este mensaje. Because now they are rejecting this message. En otras palabras, hermano, les pasa lo que le pasó a los hebreos en Hebreos capítulo 5. In other words, what's happening to them is the same that happens Mire, to vaya, vaya ahí, hermano. Hebreos capítulo 5. the Hebrews chapter 5. A su nombre, gloria. Ya estamos bajando las llantas, hermano, para aterrizar ya. No se preocupe mucho. Aleluya. Y que sea con el calorcito que hace, se bajen las otras también, ¿verdad, hermano? ¿Están ahí, hermanos? Hebreos capítulo 5, Hebrews chapter 5, versículo 11. verse 11. Mire lo que dice la Biblia. Look at what the Bible says. Acerca de esto, Of whom we have mucho que decir we have much to say y difícil de explicar, and hard to explain, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, since you have become dull of hearing. porque debiendo ser ya maestros, For though by this time you ought to be teachers, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar you need someone to teach you again cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. the first principles of the oracles of God. Y habéis llegado a ser tales And you have not come to need que tenéis necesidad de leche milk y no de alimento sólido. and not solid food. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, porque es niño. for he is a babe. Pero el alimento sólido But solid food es para los que han alcanzado madurez, belongs to those who are of full age. para los que por el uso That is, those who by reason tienen los sentidos ejercitados of use have their senses exercised en el discernimiento del bien y del mal. to discern both good and evil. ¿Están ahí, hermano? Oiga bien, a estos hermanos To these brethren, les estaba pasando algo de lo que el profeta está amonestando a Israel allá. what the prophet, it was happening to them, something that the prophet had preached. Se habían hecho tardos para oír. They have been dull to hear. Oiga bien, hermano. Ellos, en otras palabras, oían la palabra, Them, in other words, they heard the word of God, pero no la podían recibir. but they couldn't receive it. Amén. Es como esas gentes en la iglesia, It's like those people at church, que Dios les enseña lo que no le agrada a Dios, that people teach them what God doesn't like, pero ellos desechan esa palabra but they let go of that word. y siguen practicando las cosas que todavía ofenden a Dios. And they keep practicing the things that still offend God. Dios les enseña que hay que despojarse del pecado, God teaches them that we have to let go of sin, que todo lo que nos aparte de Dios nos va a hacer daño. that everything that gets us away from God is going to hurt us. Pero ellos dicen, no creo que sea para tanto. But they say, I don't think it's that big of a deal. El pastor predica contra las novelas, dicen los hermanos. The pastor preaches against novels, says the Pero says. qué de mal me puede hacer la gata salvaje a mí. They say, but what bad can the evil
couldn't do to me. Está raro ese nombre, ¿verdad, hermano? Pero imagínense los nombres que le dan a la novela. But notice the names that they gave to the novels. Pasión de guajolote. Todo es pecado, pecado, pecado y pecado. Everything is sin, sin, and sin. Entonces uno dice, por poner un ejemplo, But to make an example, hermana novelera, you sister who watch novels, ya no vea esas novelas mundanas. don't watch those novels anymore. Porque lo único que enseñan es adulterio, fornicación y pura vanidad. Because the only thing that they teach is adultery, fornication, and only vanity. ¿Cierto o falso? Truth or false? No, las noveleras no pueden decir amén, ¿verdad? Pero sí o no es verdad eso. But yes or no, that's true. Ahora, pero ¿qué dice mucha gente? But what do most people say? No creo que sea para tanto. No, I don't think that's a big of a deal. Es un ejemplo que le estoy dando. It's an example that Y I'm se giving. mantienen alimentándose de esa basura. And they stay feeding themselves of that trash. Y después vienen los pensamientos adúlteros. And then adultery thoughts come to their Y head. después vienen los sentimientos, hermanos, raros al corazón. And then strange feelings come into the heart. Y luego ya no ve, hermano, al marido como lo veía antes, ahora lo ve feo. And they don't see their husband like they used to see them before. Now they see them ugly. Porque en las novelas como salen puros galanes, Because only handsome men go onto the novels. ¿cierto o falso? Yes or no? Como sale pura gente, hermano, bien atractiva. Only attractive people come on there. Entonces ya lo que uno empieza a ver por fuera son puros galones nomás. And so what we start to see on the outside is only gallons. Entonces, ¿y qué pasa? Está alimentando su pecado, So they are feeding their sin, la lascivia, the desires, hermano, los pensamientos malos. the evil thought. Entonces, eso hay que desecharlo. So we have to let go of that. Pero viene la palabra But the word comes. y la gente dice, no, But people say no. yo puedo controlar mis deseos. I can control my desires. Puedo seguir viendo películas I mundanas. can keep watching movies. Puedo seguir viendo películas de I terror. can keep watching movies of terror. Puedo seguir viendo las películas de acción de balazos. I can keep watching action Ah, movies. amén. Y luego vienen al culto queriendo que Dios los toque. And then they come to the service wanting God to touch Amén. them. Yo no sé por qué no siento nada en los cultos. I don't know why I don't feel anything in the service. ¿Cómo va a sentir algo lleno de mundo? How are you going to feel something being filled with the No, world? amén. Quien se llena del Espíritu But Santo whoever gets filled with the Holy Spirit es el que va a poder oír la palabra de is Dios. the one who's going to hear the voice of God. Por eso vienen días, hermano, And so days will come en que Dios va a castigar al mundo también de esta manera. where God is going to judge the world in this way too. Porque usted cree, hermano, que el mundo se desviva más por las cosas que ofrece Satanás Because you think that people spend their lives on the things that Satan que gives lo them que Dios nos está ofreciendo, hermano. than what God is offering us. Amén. Este es el problema. This is the problem. Le ofrecen a la gente la crema que quita las arrugas. They offer people the cream that gets all wrinkles out. ¿Ah? ¿Y qué hace la gente? Se amontonan ahí, hermano. And what do people do? They go around Amén. Y la gente compra esos productos. and they buy those products. Amén. Le ofrecen la palabra de Dios a la gente. They offer the word of God to people. No lo necesito. No, I don't need it. ¿A cuántos de ustedes no le han agarrado el tratado y se lo han hecho bolita y se lo han hecho para un lado ahí? How many of you have you given a paper to somebody and they just crumble it up and throw it Porque away? ellos dicen nunca va a pasar lo que dicen ellos. Because they say what they're saying is never going to happen. Así dice el Señor aquí, hermano. That's what the Lord says. here. Ellos tenían un templo, They had a temple. ellos tenían sacerdotes, They had priests. tenían profetas, They had prophets. tenían un sistema de cultos They had a system of y service. estaban acostumbrados a hacerlo siempre. And they were used to always doing it. Oh, pero qué terrible ha de haber sido Oh, but how terrible it must have been cuando ellos llevaban sus when sacrificios they took their sacrifice y ya Dios no hacía nada. and God didn't do anything. Ya Dios no se movía en ellos. God didn't move inside of ¿Ah? them. Porque cuando el pueblo era agradable delante de Dios, Because when the people were good in the will of God, Dios muchas veces les mostró su gloria. God showed them His glory many times. Había veces que llevaban el corderito There were times where they took the sheep y se acercaban al altar and they got close to the altar. y los sacerdotes cuando le iban a meter And mano, whenever the priests were going to put their hands in there, ni siquiera les daba tiempo Dios. God didn't even give them Porque time. Dios estaba tan agradado con el pueblo Because God was so pleased with His que people inmediatamente mandaba fuego del that cielo He immediately sent fire que from heaven quemaba el sacrificio. that burned the La sacrifice. nube llenaba el templo. The
The cloud filled the La temple. gloria de Jehová corría por la The casa. glory of God ran through that Y house. todos se postraban y adoraban a Dios. And everyone praised God. Porque allí estaba Dios. Because God was there. Porque allí estaba la presencia de Because Dios. the presence of God was Hermano, there. pero qué triste But querer how- buscar a Dios. But how sad it is to seek God, Buscarlo en vigilias. to seek Him in watching, Buscarlo en ayunos. to seek Him in fasting, Pelarse las rodillas horas y horas. to peel their knees with prayer, Y que ya Dios no le responda. and for God not to answer them anymore. Qué difícil ha de ser eso, hermano. It must be hard. ¿Sabe? Eso Dios lo hace como juicio. You know, God does that as a judgment. Eso fue lo que Dios hizo con el rey Saúl, ¿se acuerda? That's what God did with the king Saul, you remember? Dios usó a Saúl, hermano. God used Saul. Lo bendijo mucho. He blessed him a lot. Pero él dejó de oír la palabra de Dios. But he stopped hearing the word of God. Dejó de prestarle atención al profeta de Dios. He stopped paying attention to the prophet of Y God. empezó a hacer lo que a él se le daba la gana. And he started to do what he wanted to do. ¿No conoce a gente usted, hermano? You don't know people like this? Hay gentes que viven en la iglesia como se les da la gana. There's people that live in church however they want to. Amén. Y no están dispuestos a dejarse moldear por la palabra nada. And they are not willing to let the word mold them. Amén. Una vez me dijo así una señora a mí, One day a woman told me this. porque estábamos hablando, ¿verdad?, de la apariencia externa. Because we were talking about the external appearance. Y me dijo esta señora, ¿y usted cree que en el cielo hay oro? And this woman asked me, do you think there's gold in heaven? Claro que sí, señora. I was like, yes, definitely. Allá hay oro, There is gold en la Nueva Jerusalén. in the New Jerusalem. Y entonces, ¿por qué dice que aquí no hay que ponerse oro en las orejas y en todas partes? And so why do you say that we can't put gold in our ears and everywhere? Y yo le digo, ¿cree usted que el oro del que hay allá en el cielo es el mismo oro cochino que uno usa aquí en la tierra? And I said, do you think the gold in heaven is the same dirty gold that we see here? No es el mismo oro, hermano. No, it's not the same El oro gold. de aquí está podrido por el pecado también. The gold here is trashed by the sin as well. Y más que hablar de oro material en el cielo, And we're talking about material gold in heaven. lo que está hablando Dios es de la pureza, de la santidad de What Dios. God is talking about is about the pureness and Porque holiness Dios of God. es santo. Because God is holy. Y todos los que vamos para el And cielo all of the ones who are going to heaven somos llamados a ser santos are también. called to also be saints. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al The Señor. Bible says that nobody will see God without Dáselo fuerte holiness. si es para Dios en esta tarde, hermano. A su nombre, gloria. Pero hay gente que vive como ellos quieren. But there are people that live however they want to. Entonces, Saúl empezó a vivir como quiso So Saul started to live however he wanted. y desechó la palabra de Dios. And he rejected the word of God. ¿Sabe? You know? Cuando se halló en necesidad, Whenever he found himself in necessity, quiso venir a hablar con Dios. he otra wanted vez. to come and talk to God. Dice la Biblia que fue a los sacerdotes The Bible says that he went to the priest. a consultar a Jehová. He went to consult God. Como era normal que Dios hablara. Because it was normal for God to speak. Fue a los profetas. He went to the prophet. Dios no le respondió por ninguna parte. God didn't answer him anywhere. ¿Qué hizo Saúl? So what did Saul do? ¿Sabe? Se fue a consultar a una bruja. You know, he went to consult a witch. Amén. Mire hasta dónde llega el pecado. Look out to where sin gets us Pero to. todo esto viene dentro de este juicio del que But- estamos hablando. But all of this comes into the judgment that we're talking about. Hay gente que en el día de hoy está diciendo eso. There's people nowadays that are saying this. Bueno, si es que la iglesia se va Well, if the church is leaving y yo me quedo aquí, and I stay here, como quiera yo sé lo que va a pasar. well, I know what's going to happen. No me voy a dejar marcar por la bestia. I'm not going to let the beast mark me. Son pensamientos mediocres, hermano. They are mediocre thoughts. Porque eso de vivir, estar en la gran tribulación cuando ya la iglesia se haya ido, Because that thing of living in the great tribulation when the church has already left, no va a ser cosa fácil, hermano. it's not going to be anything easy. Oiga bien, la gente piensa que va a ser nada más déjate mochar la cabeza y ya. People think just let them cut your head off and Va a that's it. ser triste eso, hermano. That's going to be sad.
Y yo creo, por lo que entiendo en la Biblia, And I believe by what I see in the que Bible todos los que hemos estado expuestos a la palabra aquí ahorita that all of the ones who are exposed to the word now y que hemos estado en una iglesia and have been in a church y que hemos recibido la palabra de and have Dios, received the word of God, no tendremos otra oportunidad de salvarnos si nos quedamos. we will not have another opportunity to save ourselves. Eso lo creo yo por lo que dice la Biblia. I believe that by what the Bible says. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 verso 8 en adelante 2 of Thessalonians chapter 2 verse 8. dice que en esos días It says that in those days Dios mismo enviará un poder engañoso al mundo God himself will send a power that tricks para que crean a la mentira. so that they can believe the lies. Todos los que se disfrutaron en la injusticia en la tierra, All of the ones that took advantage of the injustices on earth, Dios va a hacer que crean a la mentira God is going to make them believe the lie a fin de que sean condenados so that they can be condemned porque desecharon la verdad de Dios. because they rejected the truth of God. O sea, que no va a ser cosa fácil, hermano. So it's not going to be something easy. Por esa razón es que Dios dice, si oyeres hoy su voz, And for that reason, God says, if you hear his voice today, no hagas duro tu corazón. don't harden your hearts. La palabra debe recibirse ahora, hermano. The word needs to be received now. Y debe recibirse no como palabra de hombre, And it has to be received not like the word of a man, sino como palabra de Dios. but like words of God. Amén. Mire lo que dice primero a los Tesalonicenses 2:13. Look at what 1 of Thessalonians 2:13 says. A su nombre, gloria. Esto se está poniendo bueno, hermano. Primero a los Tesalonicenses 2, 1 of Thessalonians 2, versículo 13. verse 13. Y mire cómo dice Pablo ahí. And look at what Paul says here. Por lo cual, también nosotros, For this reason, we also sin cesar, damos gracias a Dios thank God without ceasing, de que cuando recibiste la palabra de Dios, because when you received the word of God, que oíste de nosotros, which you heard from us, escuche, esto es lo que quiero que aprendamos. this is what I want us to learn. Listen. La recibiste no como palabra de hombres, You welcomed it not as the word of a man, sino según es verdad, but as it is in truth, la palabra de Dios, the word of God, la cual actúa en vosotros los creyentes. which also effectively works in you who believe. ¿Están ahí, hermano? Escuche, ¿cuándo es que la palabra que usted oye So when is it that the words that you hear va a actuar en su corazón y en mi corazón? are going to act in your heart and mind? ¿Cuándo? When? Cuando usted la recibe como palabra de Dios. Whenever you receive it like words of God. Si usted dice, es el pastor que hoy comió mucha enchilada y por eso vino enojado, Oh, it's you. Oh, it's the pastor that ate a lot of enchiladas, and that's why he came like y this. piensa que es el pastor que lo quiere molestar, And you think that it's the pastor that wants to bother usted you. no está recibiendo la palabra. You're not receiving the word. Pero si usted sale diciendo de este culto, But if you come out saying, es verdad, it's true, estoy mal, I'm bad, voy a dejar las novelas ya. I'm going to leave the novels already. O sea, para tomar el ejemplo, ¿verdad? Just to take the example. Entonces usted está oyendo la palabra como que Dios le ha hablado. So you're listening to the word like God spoke to Y you. es ahí donde la palabra puede actuar. And it's there where the word can act. Porque la palabra es poder, hermano. Because the word of God is power. La palabra de Dios no es una religioncita muerta. The word of God isn't a dead religion. Por eso cuando el Señor, usted lee el Evangelio de Juan, So that's why when you read the Gospel of John, en el capítulo 6, in chapter 6, el Señor les dice a los hombres, the Lord says to the man, trabajen, work, pero no trabajen por la comida que se pierde, que perece. but don't work for the food that goes away. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Work for the food that lasts eternally. Esa es la palabra que les da el Padre. That's the word that the Father gives to you. Esa es la palabra que da vida. That's the word that gives En life. otras palabras, esa es la que los va a cambiar. In other words, that's the one that's going to change Esa es la you. que los va a transformar. That's the one that's going to transform Esa you. es la que va a enderezar su That's familia. the one that's going to fix your family. Esa es la que le va a dar carácter firme. That's the one that's going to give you a firm character. Esa es la que los va a hacer vencer al pecado. That's the one who's going to make you beat Porque evil. déjeme decirle, mis amados hermanos, Let me tell you, que no hay forma más eficaz de vencer el pecado there's no more efficient way to overcome que sin llenarse de la palabra de than Dios. to be filled with the word of God. Llenarse de la palabra de Dios, To be hermano. filled with the word of Se vence God. al diablo, al mundo,
al You pecado. can overcome the devil, the sin, and the world. Porque hay poder en la palabra. Because there is power in the word. Entonces por eso es que hay que oírla. So that's why we have to hear it. Pero no hay que dejar que se vaya. But we can't let it go away. Hay que recibirla con todo, We hermano. have to receive it with Mire lo que everything. dice, volviendo a Amós. Going back to Amos. Y con esto estamos terminando. And we're ending with this. Amós 8. Amos 8. Mire lo que dice el versículo 12 para recordárselo. Look at what verse 12 says so we can remember. E irán errantes They shall wander de mar a mar, from sea to sea, desde el norte hasta el oriente. and from north to east. Discurrirán buscando la palabra de Jehová They shall run to and fro, seeking the word of the Lord, y no la hallarán. but shall not find it. ¿Qué le parece, hermano? What do you think? ¿Usted se acuerda del profeta Isaías 55, versículo 6? Do you remember about the prophet Isaiah chapter 55, chapter 6? Buscad a Jehová. Seek the Lord. ¿Pero qué dice el profeta? But what does the prophet say? Mientras puede ser hallado. While he may be found. Llamadle en tanto que está cercano. Call to him while he is near. Deje el impío su camino Let the evil one his path, y el hombre malo sus pensamientos, and the evil one and the bad one his thoughts, y vuélvase a Jehová, and let them come to the Lord, porque él tendrá misericordia. because he will have mercy. Pero note, lo que quiero decirle es, But notice what I want to tell you is, búscalo porque ahorita todavía hay tiempo. seek him because there is time still. Llámalo porque ahorita todavía está cerca. Call on him because he is still near. ¿Qué quiere decir, hermano? But what does that mean? Va a venir días It means that there will come days en que lo vas a buscar y ya no lo vas a hallar. where you're going to find him, but you will not find him. Querrás acercarte a él, pero ya no podrás hacerlo. You will want to get close to him, but you're not going to be able to. ¿Usted se imagina lo que será eso, hermanos? Do you imagine what that will be? Amén. ¿Qué haría usted, What would you do, amigo o hermano, friend or sister or brother, que no ha oído la palabra como debe de oírla? who hasn't heard the word like Imagínese they que se should? levantó un domingo en la mañana Imagine that one day you woke up on a y Sunday. prendió la televisión, que es lo que sabe hacer usted todos los domingos, You turn on the television like you do every Sunday para ver su película, to watch your movie, para ver las noticias. to watch the news. Supongamos que le dieron ganas de ver la noticia Let's say that you wanted to watch the y news ¡pah! Le prendió. and you turned it Y on. ahí sale Jorge Ramos And then Jorge Ramos goes on there con una noticia impactante. with really great news. No sabemos qué haya pasado en el mundo, We don't know what happened in the world, pero parece que millones han desaparecido. but it's like millions have disappeared. Y usted dice, ¿qué pasó? And you're like, what Y happened? luego le cambia a Telemundo. And then you change it to Telemundo, Y allá tienen la misma noticia. and they have the same news. Se están cayendo los aviones. The airplanes are Hay un falling. caos en Estados Unidos, There is chaos in the en U.S., Honduras, en El in Salvador. Honduras, in El Salvador. Parece que en todo el mundo está pasando esto. It's like the whole world is going Amén. through this. ¿Qué va a hacer usted What will you do que conoce la palabra? that know the word? A usted no lo van a poder engañar. They're not going to be able to fool you. Le van a decir que vinieron los extraterrestres y They're se gonna- llevaron a la gente. They're going to tell you, oh yeah, the aliens came and took them. Pero usted sabe que vino Cristo y se quedó. But you know that Christ came and you stayed. Ahora, imagínese que usted siente deseo de venir al culto. Now imagine that you want to come to the service. Pero ¿a qué va a venir? But what are you going to come Si for? ya no van a querer haber nadie que predique aquí. And if there's nobody to preach here, O a menos el predicador que se quedó también, or ¿verdad? maybe the preacher stayed as well, I don't know. Pero supongamos que se quedó el pastor, el predicador. But let's suppose the pastor or the preacher stayed. ¿Usted se imagina la clase de culto que va a hacer la gente? Do you imagine the type of service that people will do? Vamos a orar para que si la presencia de Dios ya no está. Let's pray for the presence of God if the presence of God is not going to be there. Vamos a cantar, aleluya, cuando allá se pase lista, hermanos. Let's sing when the list goes on. Pero usted sabe que no va a estar presente porque ya se quedó. But you know that you will not be on that list. You already stayed. Entonces, ¿de qué sirve cantar? So why would we sing? ¿De qué sirve que nos postremos a orar? How is it worth it to sit down and pray? ¿De qué sirve, hermano, que nos tiremos de rodillas en un altar? Why is it worth it to kneel down in an altar? Ya se cerró la puerta. The door was closed. ¿Qué vamos a hacer ahora? What will we do now? Será doloroso, It hermano. will be hurtful. Por eso la voz de Dios hay que oírla hoy. That's why we have to hear the voice of God Vienen today. días en que esto sucederá. There will come days where this will Amén. happen. Dice el Señor,
unos serán tomados y otros serán dejados. The Lord says some will be taken and some will be left behind. Estarán dos en una cama. There will be two in a bed. El uno será tomado One will be taken y el otro será dejado. and the other one will be left. Dos estarán moliendo en un molino. Two will be working at a El farm. uno será tomado One will be y el taken otro será dejado. and the other one will be left. Dos trabajando en el campo. Two working at the field. Uno se levantará y otro se quedará. One will rise up and one will stay. ¿Usted se imagina lo que va a hacer eso? Do you imagine what that would be? Despertarse y que la señora no aparece por ninguna parte, el marido no está. To wake up and find that your wife is nowhere to be seen or your husband El isn't there. hijo, no están los hijos. The children aren't there. Eso va a ser triste, hermano. That's going to be sad. Van a desear, querer, correr a oír palabra de They're going to Dios. wish and desire and need to hear the word of Pero God. ya no habrá oportunidad. But there will be no chance. Amén. Así que, hermano, imagínese usted Now just imagine esta profecía this prophecy de 750 años antes de Cristo. of 750 years before Christ Bien se va a llegar a cumplir también en los días finales, hermano. is also going to come true in the last days. Yo no sé cuánto va a tardar el Señor para venir por nosotros. I don't know how long the Lord is going to take to come and pick us up. Decían hoy en la mañana los jóvenes, puede ser en la noche, Now the teenagers asked today, can it be at night? pero puede ser en el día But también. it can also be at day. Cuando la Biblia dice que Él viene como ladrón en la noche, When the Bible says that he will come like a thief in the night, dice que Él viene en el momento que menos uno lo espera. it means that he comes in the moment that we least Eso are es lo que expecting. significa, hermano. That's what it means. Amén. ¿Y cuándo es? ¿Usted se da cuenta el tiempo que vivimos hoy? And do you notice the times that we live today? La gente desea todo menos que el Señor venga. People wish for everything but for God to come. Solo los que estamos concentrados en buscar a Dios It's only the ones who are concentrated in seeking God. estaremos preparados cuando suene la trompeta. We will be prepared when the last trumpet sounds. Así que póngase a meditar en eso en esta tarde. So start to think about that on this Póngase de afternoon. pie, hermano. ¿De qué le servirá todo ese trabajo que está haciendo? Why is it worth it? All of that job work that you're doing. ¿Para qué quiere todos esos miles de dineros en el banco Why do you want all of those millions of dollars at the bank si no se los va a poder gastar? if you're not going to be able to spend them? Hay que oír hoy la palabra de Dios. We have to hear the voice of God today. Vamos a darle gracias a Dios, hermano. Amén. Y si hay alguien que en esta tarde ha estado aquí y sabe que no ha oído la palabra de Dios como debe de oírla, And if there's somebody who has been here but hasn't heard the word of God like they should y hear hoy it, quiere arrepentirse and they want to repent today y decirle, Señor, yo quiero comenzar a oír tu voz ya. and say, Lord, I want to start hearing your voice today. No quiero que esa hambre venga a mí, Señor. I don't want that famine to come to me, Lord. Venga que vamos a orar por usted. Come and we're going to pray for you. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo,